trataremos de actividad con conocimientos, 60 minutos de grupo por el familia. Buenas noches amigos de Belén Digital, estamos en su revista digital El Florense. Hoy con un invitado muy especial y nuestro consultorio jurídico. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes y especialmente a ustedes que sacan un ratico para vernos, sintonizar el canal digital y pues formar opinión cada día con nuestros diferentes programas. Antes de dar inicio, les recuerdo que el día de mañana no vamos a tener programa porque estamos en una actividad a la que queremos invitarlo muy cordialmente, el baile de naranja. Esto es un baile con un conjunto de la provincia en el que pretendemos usted se involucre y participe, pues siendo pueblo, siendo provincia. Va a estar también Walter Quesada con bombas y retahilas y karaoke fusión. ¿Dónde? En la sala de fiestas La Finca, que queda del Banco Nacional de San Joaquín, 300 metros al norte y 100 metros al oeste. La entrada totalmente gratis. Así es que está usted cordialmente invitado para que nos acompañe ahora que está haciendo unas bonitas noches. No llueve en la tarde y queremos que usted nos acompañe. Eso sí, llegue temprano porque pareciera que mucha gente va a llegar y pues el salón tiene un cupo de lo más 1000 personas y pues no podemos tener más gente ahí. Así es que llegue tempranito. Tenemos, a Fernando con nosotros que nos va a acompañar. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo me le va, don Alberto, y al licenciado Zavala? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Licenciado, buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, Alberto. Un placer estar aquí en esta segunda oportunidad, segunda edición del consultorio jurídico del Florense Digital. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias más bien al licenciado Zavala, que tiene su oficina 125 metros al oeste de los tribunales en el Cantón de Flores. Ahí a un costado del Liceo Regional. Cualquier consulta también tiene la página en internet. www.bufetezavala.com o también lo pueden encontrar en Facebook. Sí, Bufete Zavala y Asociados. Hoy queríamos tratar un tema que creemos que es sumamente importante y creo que muchas familias pues tienen algún tipo de problema de este tipo, lamentablemente por la gran cantidad de separaciones y divorcios que se dan. Inclusive vamos a hablar de este tema pues más a fondo, porque no necesariamente se da una separación o un divorcio para que tenga que haber una pensión alimenticia, y de eso queremos hablar. Hace poco me quedé asombrado cuando una señora llama a un programa también y decía, es que el papá de mi hijo lo que me da son 10,000 colones al mes y con eso juéguesela. Y yo me quedé pues asustado. Tal vez uno no tiene la idea de lo que eso significa, licenciado, pero 10,000 colones al mes para un muchacho de 12 o 13 años, ni para los pases, ni para el almuerzo del colegio. Bueno, de eso queremos conversar y desde ya lo invitamos a que por Facebook usted haga sus preguntas, sus consultas, para que el licenciado Zavala las pueda responder. También podemos hacerlas mediante envío de mensaje de texto al 8830 1549, 8830 1549, para que ustedes puedan estar haciendo sus consultas. Así es. Licenciado, bueno, ¿qué es esto de una pensión alimentaria? ¿Cuándo aplica y cómo se inicia un proceso ante los tribunales para poder tener derecho a ella? Muy bien, Alberto. Una pequeña introducción. Invitamos a una funcionaria judicial para el día de hoy para que nos acompañaran. Era importante, desde mi punto de vista, que un tema de tanta generalidad y cotidianidad, por decirlo así, tuviese una óptica desde el punto de vista
de un abogado litigante como yo, que ve los casos de toda índole, y un funcionario judicial, dado el problema que la ineficiencia o la saturación de los expedientes en los tribunales de justicia impiden que ese famoso valor constitucional de justicia pronta y cumplida se haga una realidad. No obstante, no pudo la licenciada que ocupa el cargo de jueza en el Cantón de Flores, que ve un área importante territorialmente, y esperamos que en otra oportunidad podamos traer un funcionario judicial a colación de este tema. Pero bueno, entrando en lo que es la pensión alimentaria, entendemos que es un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico que le otorga a una persona la posibilidad de recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona que tiene un vínculo legalmente establecido por la ley, para que por medio de ese vínculo se le reconozca el beneficio a la persona al recibir ese dinero para satisfacer una serie de necesidades importantes para su desarrollo, tanto físico como emocional. El concepto de pensión alimenticia o alimentaria ha ido variando a través del tiempo, ya que las leyes, especialmente la ley que actualmente está vigente desde 1996, introduce unos conceptos más amplios en lo que es la pensión alimentaria. De tal manera que esto, en relación con otras leyes especiales, que no son necesariamente la ley de pensión alimenticia, pero que a través de otras normas con igual rango y de igual importancia, introduce algunas situaciones también de emergencia y de necesidad, como podría ser la parte médica de un tratamiento excepcional o hasta los gastos de un sepelio. Es decir, el concepto de pensión alimenticia ha ido variando y ha ido convirtiéndose en un conjunto de necesidades más allá de la mera alimentación, de la mera manutención básica de lo que son los alimentos, la leche, el transporte. Es decir, es un concepto amplio en el cual en cada caso particular el juez puede apreciar si verdaderamente tiene derecho o no tiene derecho. Pero básicamente vamos a hacer mención de las necesidades para que las personas que están interesadas en este tema. Tenemos la comida o los alimentos propiamente dichos, la habitación, el vestido, la educación, la atención médica o medicamentos, no solo la básica, sino tratamientos, como le digo, que van más allá de lo normal, recreación, transporte, gastos extraordinarios como los que señala el artículo 37, médicos, necesidad notoria y urgente, sepelio de beneficiario, cobro de subsidio prenatal y lactancia, y también tenemos gastos por terapia o atención especializada, por ejemplo, a raíz de un caso de un abuso sexual o una situación de violencia doméstica que es tan normal. Es decir, no solamente se causa el daño y usted puede recibir otro tipo de sanciones por otras leyes de violencia doméstica, sino que además eso genera un daño que debe ser resarcido a través de la pensión alimentaria, de manera tal que no tenés que ir a un proceso especial a pedir eso, sino que dentro del concepto de pensión alimentaria se puede venir reconociendo todo eso. ¿Qué significa eso? Que el concepto es hoy día un concepto extremadamente amplio y no lo que hace algunas décadas atrás se concebía como la pensión alimentaria. Cuando se inicia un proceso de estos, licenciados, hay una primera etapa donde se fija una pensión provisional, donde muchos hombres, muchos varones, digo varones porque es lo normal, aunque también hay mujeres obligadas alimentarias. Correcto. Pero muchos se quejan de que se fija sin siquiera tomar en cuenta la versión de ellos y únicamente se toma en cuenta la versión de la o el demandante. O sea, la persona viene y dice, el hombre tiene ingresos de tanto, mis hijos están acostumbrados a tanto, estos son los gastos, presentan todo, y el juzgador viene y dice, bueno, son 200,000 colones. Y resulta que después, en un proceso
ya más detallados se dan cuenta que la capacidad económica del obligado o la obligada no era tanto. Pero bueno, esos meses, largos meses, como usted lo acaba de decir, que duran los procesos, las personas muchas veces paran con apremio corporal. Bueno, eso es una realidad, Alberto. Es importante indicar que por más precisa que se trate de ser la resolución de la fijación de la pensión provisional, es imposible que el juez verdaderamente tenga a simple vista, con solo la interposición de la demanda, sin que se evacúen otra serie de pruebas, con exactitud cuál es la capacidad verdaderamente de ingresos o de pago del obligado alimentario, y a la inversa también, es decir, a veces no se tiene un elemento probatorio importante que le permita al juzgador determinar con toda precisión que verdaderamente esas son las necesidades del beneficiario. De tal manera que hay que entender que lo importante es, desde cierto punto de vista, que hay un interés fundamentalmente, tratándose de menores, que no solamente es en el caso de menores, es decir, pueden haber casos de mayores inhábiles, es decir, hay una serie de situaciones que no solamente son menores, pero tratándose de menores hay que entender que el juzgador debe poner en la balanza el derecho en favor del menor, porque hay un derecho que vaya más allá del derecho legal, es un derecho que está incluso concebido en los pactos internacionales recogidos en el Código de Niñez y la Adolescencia, y por lo tanto, veámoslo de la siguiente manera: es preferible que el juez cubra de una manera precautoria las necesidades del menor a no las necesidades del obligado. En ese sentido, considero que los jueces tienen que respetar ese principio, y muchas veces puede ser que una pensión provisional al final resulte muy elevada conforme ya las pruebas del proceso, conforme todas las dos partes hayan tenido esa posibilidad de evacuar sus pruebas respectivas, y el juzgador puede ser que determine bajar la pensión en forma definitiva ya en sentencia, cuando ya tuvo elementos para considerar que efectivamente incluso tal vez el padre o la madre del menor que está solicitando la pensión también tiene buenos ingresos, y eso se ve todos los días. Es decir, hay una norma dentro de la Ley de Pensiones Alimentarias y del Código de Familia que prohíbe a las partes ocultar su capacidad de pago, sus bienes, sus ingresos, sus rentas, etcétera, lo cual incluso podría llegar a ser hasta penado, hasta sancionado con delito, porque ese ocultamiento es una especie de falsedad, es un fraude de simulación procesal que podría eventualmente causar un daño al obligado alimentario. De tal manera que hay que entender que los procesos se fijan una pensión provisional básicamente con elementos que el juzgador considera que son aceptables, y posteriormente ya en sentencia se va a fijar con mayor precisión esa situación. Licenciado, ¿quién establece o cómo se establece el nivel de vida de una persona antes, o de los muchachos, o si los incluye, o la ex esposa, el nivel de vida que tenían antes de la separación? O sea, no es lo mismo comprar tenis de una marca específica a comprar cualquier par de tenis. Entonces, se toma en cuenta esos factores. No es lo mismo ir a la escuela en buseta privada que ir caminando. Claro. Bueno, se toma eso como por supuesto que es uno de los factores que el juzgador toma en cuenta a la hora de la fijación de la pensión provisional. Creo que la prueba en eso puede ser abundante, no hay restricciones de ningún tipo. Se pueden presentar testigos, se pueden presentar fotografías, se pueden presentar publicaciones, es decir, la prueba puede ser muy abierta, fotografías de un viaje, por decir algo, cada 2 años o 3 años, evidentemente como recreación es uno de los elementos a tomar en cuenta dentro de la pensión alimentaria, y por lo tanto el estilo de vida es importante probarlo con todo tipo de elementos. Ahí no considero que haya algún tipo de restricción. Creo que hay
prueba abundante y plena para las partes. Así es, bueno, les recordamos a todos nuestros amigos que pueden hacer ya sus consultas por las vías que Fernando les ha explicado, Facebook o a través de mensaje de texto al teléfono. ¿A qué número, Fernando? Al 8830 1549. Ya lo saben. Antes de continuar con este interesante tema, vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Amigos, regresamos. Estamos esta noche en la revista digital El Florense, del grupo informativo El Florense, que les recordamos que el día de mañana no vamos a tener programa debido a la celebración del baile de la naranja del partido cantonal Todo por Flores en la sala de fiesta La Finca. Una pregunta, don Alberto, ¿qué significa el baile de la naranja? ¿Que es que uno tiene que ir de color naranja o es que vas a hacer algún tipo de evento? ¿Cómo está? En el Cantón de Flores, el color tradicional, a pesar de que no es el color cantonal, siempre ha sido el color naranja. Los equipos de fútbol usan el naranja y el negro. La bandera del partido es así. La vez pasada dijimos el baile de la naranja y todo el mundo llegó de naranja. Con alguito naranja. Sí, entonces, tradicionalmente, como es una actividad que pensamos seguir haciendo cada año para hacer pueblo, para volver a ser familia, pues le hemos denominado el baile de la naranja. También el que vaya con algo naranja, pues quien quita y se gane uno de los premios que tenemos. Entra gratis 2 veces. Entra gratis 2 veces, sí. O vamos a obsequiar unos recuerditos, vamos a obsequiar libros de bombas y retahilas de Walter Quesada. Así es que los invitamos, 300 al norte del Banco Nacional de Costa Rica y 100 al oeste. Sala de fiesta La Finca, 7 de la noche, todos invitados. Y ustedes, vecinos de Belén, de Barba, de Santa Bárbara, también están invitados a que nos acompañen a esta noche especial que vamos a tener mañana en el Cantón de Flores. Bueno, como recordarán, antes del corte estábamos conversando sobre pensiones alimenticias con el licenciado Juan Rafael Zavala. El licenciado tiene su bufet 125 metros al oeste del Banco Nacional. Así es que los invitamos a que puedan hacer sus consultas legales, si lo tienen a bien, al licenciado en el Cantón de Flores. Así es que, amigos y amigas, tenemos ya, o dentro de un ratico tenemos algunas consultas ya vía Facebook, pero antes, licenciado, ¿qué tiene que hacer una persona que desea o que tiene, o se ve en la necesidad más bien, porque no creo que nadie desee hacer eso, ¿verdad? Pero que tiene la necesidad de interponer una pensión alimentaria? ¿Cómo debe hacer? ¿Tiene que buscar un abogado? ¿Tiene que tener recibos, papeles? ¿Tiene que probar por qué la persona se fue o se está yendo? ¿Tiene que justificar el cobro? ¿Cómo debe hacer para iniciar el proceso? Bueno, muy bien. En primer lugar, como en el primer programa, una consulta a raíz del tema de pensiones alimentarias, habíamos comentado que el Estado, de acuerdo con la ley, le debe proveer la asistencia legal que necesita cuando esta persona definitivamente no cuenta con recursos, más bien está solicitando la pensión alimentaria en razón de que necesita ingresos para poder satisfacer las necesidades de su familia, incluso las de ella propia o de él, y por lo tanto se entiende en primera instancia que requiere ingresos más bien para hacer esto, pero no son todos los casos. O sea, la mayoría de los casos la gente puede satisfacer su asistencia legal, su asesor legal. Hay tablas muy acordes con la realidad económica y creo que en ese sentido las personas pueden ejercer su derecho legal muy bien. No obstante, el artículo 13 de la ley establece con claridad que el Estado le puede suministrar gratuitamente
a través de una sección especializada del Departamento de la Defensa Pública, la asistencia que requiere. También se me ocurrió traer, digamos, un cuestionario que los juzgados muchas veces utilizan y que es muy amigable con la persona que no viene con su asesor legal a interponer la demanda, no viene digamos, un legajo muy complicado o muy elegante por parte de un abogado. Es un cuestionario que realmente reúne las condiciones de sencillo, le va guiando, prácticamente es una demanda con espacios abiertos. Viene la identificación del demandante el demandante, después viene la especificación de quiénes son los beneficiarios en esa pensión alimentaria. Si son los hijos, se ponen los nombres, las edades, el monto por cada uno de los individuos, de los beneficiarios, los nombres completos, es decir, viene toda la parte informativa, cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Viene también la parte jurídica, el de derecho y prueba ya prácticamente preestablecida, de tal manera que la demanda es muy sencilla para las personas que se apersonan a los despachos judiciales y pueden ir llenándole la información con los funcionarios respectivos. Entonces, desde ese punto de vista sí es importante entender que esta demanda puede ser llenada, pero que sí debe llenar algunas condiciones de documentos, como por ejemplo, si hay el matrimonio, entonces la certificación respectiva del matrimonio, si es una pensión alimentaria en ejecución de sentencia. Eso lo que significa es que esa pensión fue fijada en un proceso independiente, como puede ser, por ejemplo, un divorcio por mutuo consentimiento. Se fija la pensión dentro del proceso de divorcio por mutuo consentimiento, pero para que el juez de pensión alimentaria le dé curso a esa demanda de ejecución, tiene que venir con la sentencia debidamente certificada de parte del despacho de origen. En el caso de una unión de hecho, por decir algo, bueno, no solamente las pensiones alimentarias derivadas de una relación conyugal son aceptadas, también las de unión de hecho. Por lo tanto, hay un proceso donde se reconoce esa relación de unión de hecho para que genere la obligatoriedad del pago de pensión alimentaria. Pues entonces tendrá que venir con el documento del juzgado respectivo donde ya se haya declarado esa unión de hecho formalmente en firme. En fin, tiene que traer la documentación legal que demuestre el vínculo, ya sea el nacimiento, la sentencia, el matrimonio, el divorcio, cualquiera de esos documentos, y traer también toda la documentación de las necesidades. Toda la documentación es bien recibida, el funcionario judicial no le va a discriminar o a aceptar un documento o rechazar un documento. El legajo completo que trae la persona la pone a disposición del funcionario judicial, que eso se presenta junto con la demanda, ya sea por abogado o hecha directamente en el despacho, y esa es la primera etapa. Ese documento, ese machote, por llamarlo de alguna manera, ¿se lo facilitan los juzgados? Ahí lo pueden recoger. Correcto. Si usted quiere llevárselo a su casa de habitación para estudiarlo, hacerlo con calma, yo sé que los funcionarios judiciales se lo van a facilitar, y si no, usted va a tener la guía del funcionario judicial respectivamente en el juzgado correspondiente. Es importante que esa demanda, hasta que no cumpla con todos los requisitos del artículo 17 de la Ley de Pensiones, no se le va a dar curso. Es decir, el juez debe instar hasta que se cumplan todos y cada uno de los requisitos del artículo 17 para que entonces proceda de inmediato, y el primer auto, como bien lo dijiste, es la fijación de la pensión provisional. Se le da traslado a la demanda, el demandado tiene un derecho a presentar el recurso contra la fijación de pensión alimentaria en los primeros 3 días, y tiene 8 días hábiles para contestar ya formalmente la demanda interpuesta. Pero licenciado, tiene 3 días pero no detiene el acto, igual tiene que depositar. Es correcto, es decir, tiene que presentar eso, y esa pensión provisional, que no es definitiva porque puede ser revocada por el juez correspondiente, tiene que ser cumplido
tal y como el monto que se fijó en esa resolución. Cuando viene la resolución al demandado, viene el monto de la pensión provisional y ese es el que puede apelar. Ese lo puede recurrir presentando su revocatoria y apelación, o solamente revocatoria o solamente apelación. Eso depende del recurrente y de la asesoría legal. Desde su experiencia, licenciado, cuando una persona que demanda una pensión solicita, qué sé yo, 100,000 colones, como en el caso del machote este que tienes, el juez normalmente que concede los 100,000 o la mitad o un cuarto. ¿Qué parámetros, tomando en cuenta el juez también que no puede jugársela y no puede, por supuesto, pensar que... Bueno, en mi experiencia, en la mayoría de los casos, los montos siempre son muy elevados y generalmente el juez pondera de acuerdo a la documentación que se está presentando. El problema está en que muchas veces las pruebas de las necesidades no van en relación con el monto que se está pidiendo. Por lo tanto, si la persona no es asalariada, pues entonces se hace una presunción de que el demandado tiene un salario base y con base en ese ingreso calcula de acuerdo a la cantidad de hijos el monto a pagar, tomando en cuenta también que la ley protege la dignidad humana y del demandado de tal manera que no le puede exigir la totalidad de los supuestos ingresos de un asalariado con respecto al salario base. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que puede ser un 50%, puede ser un 75%, pero es difícil que se les otorgue el 100% porque puede ser una sentencia muy antojadiza y muy complaciente. ¿No es cierto que el Código de Familia establece hasta un máximo de un 40%? No, no es cierto. Puede ser más. No es cierto, incluso se pueden establecer embargos sobre un salario que ya previamente tenga embargos, de tal manera que la prioridad es el embargo por pensión alimentaria. Entonces, esas famosas tablas de las que habla la gente no existen en la realidad. El juez, cada caso particular, cada caso concreto lo tiene que analizar con sumo detalle. No existen tablas. Desgraciadamente, pues uno escucha comentarios, sobre todo en los blogs, ¿verdad? Que se habla sobre el tema legal, la existencia de porcentajes, de tablas, etcétera, pero en esto no existe matemática exacta. Deben ser valoradas todas las situaciones, tanto del demandado como del obligado, como de la persona que lo está solicitando. Tenemos, Fernando, ya una consulta. Consultan que tan rápido se logra instrumentalizar la demanda que la persona le pueda captar dinero al señor, o sea, la señora. ¿Qué tan rápido? Bueno, prácticamente de la resolución, cuando se le notifica, de la interposición de la demanda y el cumplimiento de todos los requisitos a la notificación de la demanda, podríamos hablar eventualmente de 1 a 3 meses, dependiendo de la complejidad. Tenemos que entender que el tema de la notificación no necesariamente es un tema procesal, no es un tema tal vez en el cual podamos alegar, digamos, toda la responsabilidad del despacho judicial. En ese sentido es importante que las personas comprendan que si dejan al arbitrio del Poder Judicial el tema de la notificación, muchas veces se pueden encontrar con una desagradable situación en cuanto a que esa notificación no pudo haber sido efectuada, de tal manera que hay que volver a hacer intentos. La notificación, la indicación del domicilio es uno de los factores que más incide para el atraso de la notificación de la demanda. A partir de que se logra la notificación, el procedimiento ya es más expedito porque automáticamente dentro de 15 días siguientes de la notificación ya prácticamente está recibiendo el dinero, está siendo depositado en la cuenta y consecuentemente haciendo los trámites en el despacho para poder acceder a ese dinero. El problema está entre el momento de formalizar la demanda, cumplir todos los requisitos del 17 y el momento de la notificación. Ahí ese lapso es un poquito impreciso, todo depende digamos, del empeño de la parte en cumplir con todos los requisitos necesarios. A veces
es importante atrasar el procedimiento de la demanda con tal de tener todos los requisitos y no sea que no los lleve completos y el juez no le dé curso precisamente por esa situación. Es preferible que cumpla con todos los requisitos para que no le notifiquen una prevención y ahí se le atrase 15 días más el proceso. Es un poco incierto, yo quisiera ser más preciso con las personas que nos están consultando, pero definitivamente hay muchos factores que esto tienen que ver. Consejo práctico detrás del expediente, detrás de la notificación, indicar en forma muy precisa dónde puede ser habido el demandado, porque muchas veces es de un domicilio desconocido y ahí la demanda puede quedar suspendida indefinidamente por mucho tiempo. Es importante que se entienda que hay una ley de notificaciones en donde si la persona no puede ser habida, hay otros procedimientos como edictos, etcétera, pero en materia de pensión alimentaria es muy importante que la persona sea notificada personalmente para que se le dé curso a la demanda. En esto se dan muchos casos y los tiempos han cambiado. Hay personas, licenciado, que ya no necesariamente son obligados alimentarios, sino obligadas alimentarias. Y de este tema queremos conversar porque ya nos están haciendo consultas, pero antes vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos con este tema. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Regresamos, amigos, estamos esta noche transmitiendo desde los estudios de Belén Digital, la revista digital El Florense. Y le damos reiteradamente las gracias por preferirnos y sintonizarnos al ser las 6 de la tarde. Licenciado, ahora las cosas han cambiado, hay muchas obligadas alimentarias, pero esto trae un problema. Un hijo o dos hijos se van a vivir con el papá, otro se queda con la mamá. ¿Cómo se hace? Es un problema. Y si la mamá es ama de casa, ¿cómo se le cobra pensión? ¿Qué pasa en esos casos? Es sumamente complejo. O como diríamos popularmente, no desear a uno estar en los zapatos del señor juez o del juzgador, porque cómo parte el ayote por la mitad en esos casos. Bueno, no sé si tal vez por mi experiencia y mi digamos, conocimiento del tema, yo no lo veo difícil. Yo creo que tenemos una ley de igualdad real de la mujer y en ese sentido, mientras la ley no discrimine, nosotros no tenemos por qué discriminar.
Los elementos de la ley aplican para cualquier género, sea masculino o femenino. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un asunto de dinero. Sí, o sea, correcto. si la persona no tiene el dinero porque siempre ha sido una ama de casa, ¿qué va a hacer? No es discriminación, es dinero. No, por eso estamos hablando de cómo se aplican las reglas. O sea, el juzgador aplica las reglas de la misma forma. Son 3 elementos a tomar en cuenta. Vamos a recapitular. Las verdaderas necesidades de los beneficiarios, el estilo de vida, la capacidad de ingresos del obligado y del obligado y de también el que solicita. De manera tal que, por ejemplo, la madre en el ejercicio de su patria potestad, y es la que está con los niños, ¿verdad? Es la que ejerce el derecho de cobro en representación de los menores, pero puede ser que tenga ingresos perfectamente. Entonces, el ejercicio del cobro de la pensión alimentaria en contra del hombre, digamos en este caso hipotético, se le aplican exactamente las mismas reglas. No es que se le va a cobrar el 100% de las necesidades de los niños. Si la señora tiene sus ingresos, y eso es demostrable también por parte del demandado. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre todos esos elementos. El hecho de que una persona ejerza representación de menores o de beneficiarios no significa que no tenga dinero. A la inversa, el hombre que tiene la custodia, guarda, crianza y educación de los hijos, ¿verdad?, tiene un porcentaje del tiempo que no lo puede poner, digamos, a disposición del trabajo, y eso le merma sus ingresos. Ejerce la acción contra la mujer. Si la mujer está dedicada a los negocios, está dedicada a una empresa, etcétera, etcétera, y él demuestra cuál es la capacidad de pago, ejerce exactamente la acción. O sea, en este sentido sí podríamos decir que la justicia es completamente ciega. Es muy importante decir que hace algún tiempo, interpretando las normas del Código de Familia con respecto al matrimonio, que es una obligación de todos los, incluso de los notarios, cuando celebramos un matrimonio civil, indicar que el principal proveedor de alimentos es el hombre, pero no son todos los casos. Es decir, es una norma, pero no es el 100% de los casos. Es digamos que la mayoría de los casos, pero no necesariamente. Entonces yo no veo desde qué punto de vista podría haber conflicto en este sentido. En la familia hubo un caso así, en que ella tenía dinero y entonces le metió, no, ella tenía dinero, sí, y él le metió la pensión. Sí, eso es normal, y de hecho se está dando mucho. Licenciado, para ir avanzando un poco en el tema, el salario escolar. Muchas personas no perciben este salario, pertenecen a la empresa privada no paga este salario, pero aún así los juzgadores lo están obligando a pagar. Sí, vea que los juzgadores están considerando el salario. Que no vino el juez. No, era importantísimo, sí, porque no es solo la visión del abogado litigante, también porque los jueces tienen una función importantísima, que es ir desarrollando e interpretando las leyes especiales y creando un criterio uniforme en cuanto a esto. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido vital, es muy importante, ojalá que tengamos en otra oportunidad traer algunos de los fallos de la Sala Constitucional que verdaderamente han ido llenando ese vacío, han interpretado las leyes de una manera armónica. De tal manera que hace muchos años se cuestionaba la constitucionalidad del apremio corporal, ya eso quedó claro, es un aspecto totalmente constitucional. Hay normas incluso supralegales que lo indican así. Ya no hay tal confusión entre que si es prisión por deuda o no, es un concepto totalmente distinto. Se superó el tema del aguinaldo también, es decir, el aguinaldo es ese 13º mes que se ha venido generando como consecuencia de las garantías sociales y se viene a insertar en el derecho de familia como un derecho también fundamental. Pero ese 13º mes lo percibe. Y ahora estamos hablando de un 14º mes, que es totalmente real, es un gasto extraordinario que se produce en una etapa, ¿verdad? En una etapa, de tal manera que aquellos que no están obligados por ley a pagar el salario escolar, de alguna manera
el juez debe insertarlo dentro de la fijación de la pensión alimentaria como una parte de la educación. Es decir, la educación no solamente se concibe como el pago de la matrícula y el pago de la escolaridad, o como le dicen, la cuota, ¿verdad?, normal, sino que también el gasto extraordinario de todo lo que son los pagos por libros, cuadernos, uniformes, mochila, etcétera. Todo lo que los niños y los muchachos necesitan cuando comienzan su curso lectivo. Licenciado, pero bueno, acá no estamos entendiendo. Si el salario, el juzgador, la pensión, el juzgador lo toma en base al salario o a los ingresos del obligado o la obligada alimentaria, ¿de dónde toma la base para cobrar un salario escolar si usted, como empresario o empleado de una empresa privada, no lo percibe? Es que ese es el punto, es decir, el juez tiene que tener la sapiencia de que cuando fija, de acuerdo a la condición asalariada, no asalariada, sector privado, sector público, debe fijar una pensión que por lo menos cumpla las necesidades, se puede decir que anuales. Por decirlo algo, lástima que no está la juzgadora por acá, pero tiene que hacer una especie de ejercicio de multiplicación o división de toda la suma de las necesidades, incluyendo las de la educación y gastos extraordinarios, como el aguinaldo, en un monto determinado. Es un ejercicio matemático que hará el juez cuando ya conoce las necesidades reales de la persona, para aquel que no se le puede obligar el pago del salario. Entonces, a la hora de fijarse esa pensión, no lo va a considerar como un salario, como un 14avo mes, sino como parte de la cuota mensual que deberá pagar. Es un ejercicio interno que hace el juzgador a la hora de fijarlo. Ahora bien, si existen necesidades que van creciendo como el paso del tiempo, tenemos otras figuras, que no necesariamente es el pago del salario número 14, que es el automático, la solicitud de parte del interesado o de su representante legal a que se haga un aumento de acuerdo con la ley del salario base. Cada 6 meses o cada año se pueden revisar los montos de acuerdo con este salario base y automáticamente incrementar la pensión alimentaria. Recordemos que estamos hablando de la fijación inicial en un primer momento, pero ya luego ha pasado el proceso y ya la sentencia está susceptible a ser rebajada o a ser aumentada, incrementada, de acuerdo a las necesidades de las personas y de acuerdo a la capacidad de ingreso. Si el ingreso es mayor y las necesidades son mayores, pues consecuentemente esa pensión va a ir subiendo con el paso del tiempo. Hay dos figuras importantes, que está el pago del automático y está el incidente de aumento. La persona en cualquier momento del proceso, ya una vez que la sentencia ha sido declarada infirme y hay una pensión, con el paso del tiempo puede presentar un incidente de aumento de pensión en donde expone el crecimiento de las necesidades, el aumento de las necesidades, con la respectiva prueba que lo sustente, y el juzgador puede elevar. De manera tal que yo creo que las personas tienen muchos mecanismos para que esa pensión constantemente se vaya ajustando a las realidades. En el caso de la inestabilidad laboral que vive nuestro país, ¿qué tan rápido es los ajustes en caso de un despido de cualquiera de las personas obligadas alimentarias? Bueno, recordemos que el despido por sí mismo no va a representar una disminución de la pensión. Si las necesidades se mantienen, ¿pero una suspensión? Puede haber una solicitud, ¿verdad?, para hacer un pago en tractos, o puede solicitar a un máximo de 1 mes para cumplir con su respectivo pago de la cuota alimentaria. No puede dejarse ad perpetuum, en el sentido de que si la persona no tiene trabajo al cabo de 3 meses, pues entonces la sentencia va a quedar beneficiando al desempleado indefinidamente. Es decir, se debe respetar el principio de certeza jurídica en el tiempo, y de tal manera que el juez le concede hasta 1 mes para hacer el pago respectivo, o puede haber un convenio entre las partes para hacer pagos en tractos, en fin. Si existe una buena relación entre las partes, si hay conciencia por parte de alguno de los obligados
caso su representante, también pueden establecerse pactos homologados por el respectivo juzgador de acuerdo a las circunstancias, porque el juzgador no debe ser implacable en contra de la voluntad de ambas, tanto del representante del beneficiario de la pensión como el obligado. Si las partes también exponen la situación particular, por una situación de enfermedad, una situación de desempleo, perfectamente pueden llegar a acuerdos. Sí es muy importante entender que también en virtud de la aplicación de la certeza y de la seguridad jurídica, no se pueden pedir pensiones alimentarias que tengan más de un año. Ahí habría una especie de caducidad. Es importante que tomemos en cuenta que la persona debe hacer respetar esos acuerdos y aquellas pensiones, incluso si quiere que sean susceptibles de ejecutar por medio de orden de apremio corporal, que no pase más de un año. Tenemos otras consultas, Fernando. Bueno, la primera es de una señora. La primera es de una señora Mónica. Mónica pregunta, ¿qué pasa cuando el esposo de uno que tiene pensión no tiene trabajo? Yo creo que ya lo contestaron un poco, pero igual. Sí, correcto. Ahí estábamos hablando de lo que se llama una suspensión, ¿verdad? El artículo 31 dice que si el deudor comprueba en forma satisfactoria al juez correspondiente que carece de trabajo y de recursos económicos para cumplir con su deber alimentario, el juez le puede conceder un plazo prudencial para que busque la colocación remunerada, que no podrá exceder de un mes, salvo casos excepcionales en los cuales puede haber una prórroga por un mes más, pero en situaciones muy particulares que deben ser valoradas por el juez. Y el pago en tractos, que establece que el obligado alimentario en el artículo 32 tiene la posibilidad de solicitarle al tribunal el pago en tractos de las cuotas atrasadas. El juez estará facultado para acceder en forma total o en forma parcial. De tal manera que siempre hay esa oportunidad para el deudor, ¿verdad? Hay muchos casos en los cuales la persona que se preocupa por su esposo, que tiene una pensión en favor de un hijo que no es un hijo común, etcétera, es muy normal. A mí me hacen muchas consultas en ese sentido y definitivamente son dos familias las que están en situaciones incómodas y difíciles. Fernando, tenemos otra consulta. Sí, don Sergio Vega de el Facebook nos dice: excelente programa. Mi hermana tiene 3 hijos y su esposo se fue, y cuando ella pidió la pensión alimenticia para los chiquillos, la jueza le dio 100,000 colones. Dígame, ¿usted puede mantener a 3 niños que van a la escuela con 100,000 colones al mes? Bueno, definitivamente considero que es muy difícil mantenerlo. Estamos hablando prácticamente de 33,000 colones por cada uno de los niños, independientemente cuál sea la edad, pero suponiendo que son niños que están en una etapa en la escuela primaria, correcto, 33,000 colones, pues evidentemente no le va a alcanzar. Creo que los mínimos que están fijando los jueces actualmente oscilan entre 55,000 y 60,000 colones, ¿verdad?, por niño. Puede ser que rebajen un poquito cuando son varios, ya que el global haría excesivamente alto el monto para la cuota alimentaria, pero sí, comparto la opinión, y en esto no puedo pues más que externar que comparto la opinión del oyente. Definitivamente tiene que estar solicitando los aumentos de inmediato, estar pendientes de cuándo se cumplen 6 meses y estar buscando incesantemente que esa suma vaya cambiando mientras presenta un incidente de aumento, que ojalá que lo pueda presentar con éxito, porque no solamente es presentar y probar las necesidades, sino también esta persona no se encuentra, no es sabido, no se le puede notificar, no está registrado en la Caja Costarricense del Seguro Social con un salario estable, en fin, entendemos la situación particular. Pero en este caso tal vez fue mal planteada la primera demanda de pensión, puesto que le están dando, yo me imagino que el juez valoró
lo que ella presentó. Sí, al igual que en el caso particular que nos hace un mes y resto que hicimos el programa, mi consejo fue vaya y revise ese expediente. Puede ser una resolución bastante vieja o tal vez no presentó más sustento probatorio con respecto a las necesidades y no le dejó más remedio al juzgador en ese momento que fijar lo mínimo. Si tomamos en cuenta que la persona no está registrada como asalariado y un salario de base anda por el orden de los 250,000 colones, entonces prácticamente le fijó la mitad o menos de la mitad a esta persona, ¿verdad? Y definitivamente pues no contamos con todos los elementos de juicio para contestarle más adecuadamente, pero mi consejo práctico es revise, solicite los aumentos automáticos independientemente que no lo haya encontrado, que no le pueda notificar de momento, vaya y suba esa pensión. Esa historia de las notificaciones es cierto, hay más que se vuelven fantasmas. Sí, completamente. Desaparecen. Y eso ha sido un problema, ha cambiado un poco desde que rotan la policía, pero la policía era cómplice muchas veces de esta situación porque eran conocidos del pueblo, no notificaban, no lo encontraban y tal vez uno lo veía ahí por ahí, pero bueno, eso es una problemática que creo que se ha ido venciendo. Licenciado, si una persona, hablando de las personas que despiden, un obligado o una obligada alimentaria es despedida, la parte demandante puede solicitar algún tipo de dinero extra por la liquidación que le dan, que muchas veces es mucho dinero cuando se liquida a un empleado. Es un ingreso. ¿Se puede o no se puede? Bueno, en el caso de que exista una deuda líquida o un saldo al descubierto en el juzgado respectivo, esto es un título ejecutivo, de tal manera que puede proceder contra cualquier suma o ingreso generalmente hablando. Recordemos que las prestaciones derivadas de la relación de trabajo son inembargables en principio. Aún por la pensión. No podría contestarle, sinceramente es algo que desconozco porque si cesan a la persona, tendría que ser una acción muy rápida. Yo nunca en mi experiencia particular lo he hecho. Creo yo que por aplicación de los principios constitucionales, si procede el embargo de salario, posiblemente de forma analógica podría aplicarse a las prestaciones como tales. Entonces es algo que lastimosamente nos hubiera podido contestar tal vez la juzgadora, en el sentido de si envía una orden de embargo dentro del expediente de pensión alimentaria con carácter de título ejecutivo, el juez es embargable o no es embargable. Pero ya eso no le podría contestar de manera muy concreta ese tema. Eso lo podríamos dejar para una próxima ocasión, porque si se cobra sobre el aguinaldo, si se cobran aumentos, si se cobra sobre un salario escolar que muchos no perciben, mucho más cuando hay una liquidación. Sí, el problema es que hay normas específicas con respecto a la inembargabilidad de parte de las prestaciones, pero eso es en relación al empleado que está siendo despedido. Tal vez por aplicación de las normas que he venido diciendo, de los convenios internacionales, del Código de la Niñez, etcétera, etcétera, se hace una aplicación analógica de que es embargable también la suma que recibe por concepto de prestaciones. Cuando hay una separación, pues evidentemente las partes o alguna de las partes normalmente psicológicamente no está muy bien, hay tal vez depresiones y se firman en algunos casos acuerdos de separación o de divorcio donde se establecen algunas reglas que no le pueden convenir después. Cuando ya pasa el momento, dice, pucha, yo firmé esto. Te referís a mutuos consentimientos. Sí, y esta pensión no me está sirviendo, no me alcanza. Sí, ya la realidad cae, por supuesto, pesadamente sobre los miembros de la familia. ¿Cuándo pueden volver a solicitar o pueden ir donde un juez y decirle, mire, es que yo firmé esto y lo que me está dando son 50,000 pesos por mes y esto no alcanza para nada? Y el juez inclusive puede decir, sí, la verdad señora, se equivocó, 50,000 no alcanza ni para el pan ni la leche de un mes. Sí, es importante establecer varias hipótesis o varios escenarios. Está el escenario en el cual hay mutuos consentimientos, en donde las dos partes fijaron ese monto y evidentemente el juez
tiene que proteger a los menores en el sentido de que, a pesar de que sea un acuerdo, ya sea por mutuo consentimiento o porque sea la fijación del juez que está viendo el divorcio o la separación judicial, etcétera, en donde está obligado a verlo, siempre tiene que proteger los derechos de los menores, porque es un derecho, como les expliqué, ¿verdad?, con carácter de derecho fundamental, y desde ese punto de vista el juez no va a permitir que haya montos irrisorios para poder satisfacer las necesidades del beneficiado. Ahora bien, el acuerdo como tal es un acuerdo que, si ya fue homologado, es ejecutorio, tiene cosa juzgada, y ahí lo que cabe ya entonces es el planteamiento de un incidente, ya sea de aumento, los automáticos como había anteriormente indicado, para tratar de elevar la pensión y que pueda cubrir las necesidades reales de los menores. Licenciado, cuando hablamos, rápidamente ya se nos acaba el tiempo, cuando hablamos de aumentos automáticos, ¿qué monto, qué porcentaje es? ¿Es en base al aumento que el Estado da automáticamente cada 6 meses? Es decir, la hipótesis de la fijación automática está basado en los índices que van a revisarse semestral y anualmente, de tal manera que eso no es un porcentaje sobre el monto anterior, sencillamente eso es variable, y sí, ahí interviene la aplicación de los índices de aumento, etcétera, etcétera. ¿Sobre los índices de aumento de inflación o sobre los índices de aumento de salario? Porque eso en este país es muy diferente. El problema es que si usted es un obligado alimentario no asalariado, le van a aplicar los índices, que es lo que más va a ser acorde a la realidad económica. Pero si usted es asalariado y su capacidad de ingresos solamente sube un 2 o un 3%, porque usted está en ese sector, entonces automáticamente el juez de pensión alimentaria está restringido a hacer los aumentos automáticos en la misma proporción en que sube el salario. Entonces son dos escenarios distintos: los índices económicos para el no asalariado, ¿verdad?, y el que recibe el salario. Uno está sujeto al salario base y el otro está sujeto a un salario que está definido de acuerdo a su cargo que ocupe en ese momento determinado. Fernando, tenemos otra consulta. Sí, Alberto, dice Antonia Alvarado también en el Facebook: ¿en qué situación es en donde el esposo debe pagar la pensión alimenticia a la ex esposa? Muchas gracias. Una interesante pregunta, porque muchos creen que solo se le paga pensión a los hijos, pero hay personas que tienen que pagar pensión a las exesposas y no hay una fecha límite, licenciado, o sea, prácticamente pagan hasta que la señora o vuelva a tener otra relación o muera. Bueno, pues sí, o que su capacidad de ingresos mejore sustancialmente, y entonces ya la situación de necesidad que se originó cuando se fijó la pensión alimentaria varía considerablemente. ¿Cuándo se fija eso, si hay que darle pensión a la exesposa o no? ¿En el divorcio? Puede ser en el divorcio, puede ser como consecuencia de un proceso en donde se disuelve el vínculo matrimonial o hay una separación judicial y entonces el juez fija la pensión, o puede ser precisamente también en el caso de la unión de hecho, como ya lo había mencionado a un principio, no solamente es en el caso de la disolución del vínculo matrimonial, también está el caso de la unión de hecho cuando esta relación fue probada judicialmente. Entonces, las necesidades, si desaparecen, el obligado puede solicitar el incidente de exclusión de la pensión alimentaria. También la ley establece claramente en el artículo 173 del Código de Familia y también en la ley de pensión que perfectamente cuando ya hay una nueva relación en donde existe otro núcleo familiar, entonces esa situación se demuestra y efectivamente cesa la pensión alimentaria. Hay pensiones que se otorgan voluntariamente y como dijiste claramente, pues después se arrepienten, pero hay una obligación establecida en la sentencia, ¿verdad?, o en el convenio homologado. Don Alberto, nada más una observación. El señor Walter Hernández Pérez plantea una denuncia por medio de la página Belén Digital.
Don Walter, lamentablemente ese tipo de denuncias pues yo las voy a trasladar a la municipalidad, pero no tienen relación con el tema, entonces vamos a servir de canal. Y bueno, en todo caso, agradecemos a las personas que han participado. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, y sí saber que cuando se dan este tipo de casos familiares, yo creo que es bueno buscar la asesoría de un profesional, porque emocionalmente las partes no están con toda la claridad que se requiere para llegar a acuerdos que después no se vayan a arrepentir. Licenciado, gracias y buenas tardes por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos para servir y ojalá que este episodio, esta edición haya sido muy constructiva para los oyentes. para terminar, pues amigos, ya casi comenzamos con los Thunder Boy. En unos minutos vamos a dar un compasito de espera, 5 minutos, máximo 6, y estamos en vivo. Así es, les recordamos nada más que mañana no tendremos el Florense TV porque estamos en el Baile de la Naranja, San Joaquín de Flores, 300 Norte del Banco Nacional, 100 Oeste, a partir de las 7. Bombas y retahilas con Walter Quesada, entrada totalmente gratis. Así es que los invitamos a que nos acompañen mañana. Y el próximo viernes estaremos con la diputada Marielos Alfaro del Movimiento Libertario, con la que vamos a estar compartiendo el programa del Florense TV. Buenas noches y que Dios los bendiga. Buenas noches.